Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hoy nos está diciendo que Él no vino a suprimir la ley de los profetas, sino a darle su pleno valor. Por esta razón nos dice sobre qué tan grande o pequeño será cada uno en el reino de los cielos, de acuerdo con dos aspectos: el cumplimiento de la ley y la enseñanza de esta a otros. Vamos a ahondar en 3 puntos principales para entender mejor el mensaje de Jesús hoy. Primero, Jesús no vino a modificar la ley, sino a darle su pleno valor. Segundo, ¿conoces la ley de Dios? Y tercero, ¿queremos ser el más pequeño o el más grande en el reino de los cielos? Vamos a desarrollar el primer punto. Jesús no vino a modificar la ley, sino a darle su pleno valor. A lo largo del Antiguo Testamento vemos cómo Dios hizo alianzas con Noé, Abraham, Isaac, pero la alianza más importante de todos fue la que hizo con su pueblo en el monte Sinaí, y allí entrega las 2 tablas de piedra con la ley. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y los otros mandamientos nos hablan sobre cómo debería ser el trato con el prójimo, y hasta con nosotros mismos. Jesús lo diría más adelante en el Evangelio de Mateo cuando dice: Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Los judíos ponían el cumplimiento de la ley dejando de lado el amor, pero el propósito de la ley fue el amor a Dios y el amor hacia el prójimo. Y eso se veía cuando Jesús sanaba el sábado. Los judíos, en lugar de alegrarse por el milagro de la sanación, lo criticaban por no cumplir la ley. En el mismo libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40, Jesús responde a la pregunta de un fariseo sobre cuál es el mandamiento más importante. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante, pero hay un segundo parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Muchas veces caemos en el error, al igual que los judíos, en amar de palabra pero no de obra. Jesús es un ejemplo de amor porque nos amó hasta el extremo. Amar a Dios y al prójimo más que con palabras, con hechos. Doña Graciela es una viuda que vive sola. Tuvo 5 hijos que ahora viven aparte y tienen sus familias. A menudo se siente muy sola y cuando intenta establecer contacto con sus hijos, siente que ellos cortan la conversación con ella rápido debido a todas sus ocupaciones. Alba es una de sus hijas. Ella tiene sus hijos también. Ama mucho a su mamá, pero no comparte mucho tiempo con ella. Alba trata de tener una buena relación con Dios, ayuda mucho a otras personas e intenta estar presente para sus hijos. Un día, doña Graciela, su mamá, le llama, quien se siente ese día con mucho anhelo de poder hablar con sus hijos. Alba le dice que está ocupada y que la llama luego. Finaliza la llamada diciendo: chao mamá, la quiero mucho, ahora la llamo. Pero se olvidó en medio de sus muchas ocupaciones regresar esa llamada. Esa noche, mientras llevaba a sus hijos a la cama y les miraba dormir, llegó a su mente estas palabras de Jesús en el Evangelio: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Alba pensó en su mamá y mentalmente fue al futuro, ella misma en la posición de su mamá, y se sintió mal porque ha dado por sentado el amor siempre presente de su madre, porque no ha sido intencional en compartir tiempo de calidad con ella, porque la ha amado de palabra y no de obra. Aunque a veces tienen diferencias de pensamiento, Alba pensó que debía amarla, que cuando sus hijos estaban pequeños ella recibía abrazos y besos constantemente, pero ya no.
Sintió un frío y una tristeza que recorrió todo su cuerpo y empezó a llorar pensando en la soledad que estaría viviendo su mamá. La llamó y en lugar de centrarse en ella misma y contar sus tantas ocupaciones, decidió enfocarse en escuchar con amor real a su mamá. Al día siguiente separó un tiempo intencional para ella y a partir de ese momento le pidió a Jesús en oración que le ayudara a amar a Dios con todo su ser a través del amor real con hechos a su mamá, a esa mujer que tanto le había dado y que aún tenía la bendición de tener viva. Segundo, ¿conoces la ley de Dios? Dice Jesús, pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Nuevamente, Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle su pleno cumplimiento. Así como cuando Jesús, por ejemplo, dice más adelante en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, han entendido lo que han dicho los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se encoleriza con su hermano deberá ser sometido a juicio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que ya haya mirado con deseo a una mujer habrá cometido adulterio con ella en su corazón. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿conocemos la ley de Dios? ¿Conocemos sus promesas para nosotros? Muchos cristianos hemos reducido a Dios al sentido común del bien, pero Dios va más allá de eso, porque no todo lo que se catalogue como bien es necesariamente bueno. En este punto, se hace importante una invitación como seguidores de Jesús a conocer su ley, su palabra de amor para con la humanidad. Y esto lo hacemos a través de la lectura de su palabra, el catecismo católico, asistir a la Eucaristía y acceder a la riqueza de Dios que ofrece la Iglesia Católica más cercana. Ahora hay que tener cuidado porque un paso inicial es conocer su palabra y otra es conocer realmente a Dios para poner en obra su palabra desde el amor y no desde el legalismo, como lo hacían algunos judíos que conocían la ley de Dios, pero su corazón estaba frío. Pedro es una persona que lleva muchos años sirviendo a la iglesia. Reza el rosario en la mañana y en la noche, no falta con la oración de la coronilla a las 3 de la tarde y asiste a la Eucaristía todos los días. Vive con su esposa y temporalmente con su hermana y su sobrina, a quienes recibió por unos meses, ya que su hermana es madre soltera y se encontraba sin trabajo. Pedro, afuera de casa, se caracterizaba por ser una persona cordial y amable, pero dentro de casa no tanto. Especialmente ahora con su hermana, a quien ha criticado severamente por no haberse casado primero antes de tener hijos. Su hermana llora en su cuarto a veces porque se siente humillada y sola. Bastante ha tenido con su propia culpa y arrepentimiento para ahora venir a soportar la culpa que le lanza a su hermano cada vez que la ve. Cierto día ambos tienen una discusión muy fuerte y su hermana le dice: «A esa iglesia no voy porque no quiero ser como usted». Pedro, enojado con ella, se queda pensando en esas palabras. Esa noche asiste al estudio bíblico de su parroquia y allí, ese día, el sacerdote habla del amor de Jesús, del cual estamos llamados a ser reflejo. Recordaron la historia de la mujer que había cometido adulterio. Todos querían apedrearla, pero Jesús mostró compasión por ella y les dijo a los demás: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Nadie la tiró. Allí Pedro comprendió que se había hecho juez de su hermana en lugar de amarla y ayudarla, y que le había tirado muchas piedras. Esa noche Pedro decidió no juzgar más a su hermana y amarla de tal forma que ella sintiera su amor. Llegó a casa y le pidió perdón. Le expresó que estaba preocupado por ella y que le iba a ayudar. Allí Pedro aprendió que la ley del Señor hay que vivirla en casa primero y ser testimonio vivo de su ley con nuestro ejemplo, pero desde el amor. Tercero, ¿queremos ser el más pequeño o el más grande en el reino de los cielos? El paso por este mundo es temporal y nuestra tierra prometida es el reino de los cielos. Si estás viviendo en una casa en alquiler, pero tu propósito es comprar tu propia casa, no estarás pensando en hacer cambiarle el piso y la cocina en tu casa de paso, sino más bien pensarás en ahorrar para hacerlo cuando tengas tu propia casa. Por lo tanto, es importante revisar en qué objetivo estamos poniendo nuestros esfuerzos, en nuestra casa eterna o en nuestra casa de paso. Hoy en día estamos buscando ser grandes con cosas que al fin y al cabo la muerte nos separa de ellas, como por ejemplo el poder, el dinero, la vanidad, la fama, o estamos sembrando en aquello que nos prepara terreno para la eternidad.
Y eso no quiere decir que no pensemos en vivir bien acá en la tierra, claro que no. Podemos buscar vivir bien aquí sin perder de vista la vida eterna. Para ser considerado grande en el reino de los cielos, Jesús nos insta a obedecer los mandatos de la ley de Dios, por lo tanto debes conocerlos y enseñarlos. Si Dios te dice que lo ames con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que ames al prójimo como a ti mismo, e indagas más en su palabra para ir al fondo de lo que estos dos mandamientos significan, y lo pones por obra, es decir, lo pones en práctica y además enseñas a otros a hacerlo también, allí tomarás esa promesa que el Señor te hace hoy. Amelia está un día con su hijo de 8 años en el parque, a quien le escucha decir que él creía que Dios no existía porque nunca lo veía. Allí Amelia se quedó de una pieza. Ella nunca había sido intencional el hablarle a su hijo de Dios. Pensaba que estaba muy pequeño para eso. En ese instante pensó que era el momento. Consiguió una Biblia para niños y empezó a hablarle de Dios y de lo que significaba Jesús en la humanidad y cómo Jesús lo acompañaba a lo largo de su día. Cuando juntos leían la Biblia o escuchaban un evangelio, reflexionaban sobre este y asistían juntos a la Eucaristía. Amelia estaba enseñando a su hijo a la vez que aprendía con él. Ahora su hijo sí creía en Dios y entendía por qué no lo veía como la humanidad esperaba verlo. Y no solo creía, lo buscaba. Más de una vez lo encontraba en su cuarto hablando con Dios como si fuera un amigo. Estamos llamados a crecer con nuestra familia, no somos piezas sueltas. Por eso no tengamos temor de sembrar en nuestros hijos otros mentores diferentes. Hoy en día sus modelos a seguir son personas del mundo con ideales completamente equivocados que van en contra muchas veces de su propia integridad. Amado Señor, te doy gracias por este alimento. Ayúdame a conocer tu palabra, a buscarla, anhelarla. Dame la gracia de ser constante y coherente poniéndola en práctica y muéstrame cómo puedo enseñar a otros tu verdad que limpia. Guíame, Señor, para que mi familia y yo juntos conozcamos tu palabra, busquemos ser un apoyo uno del otro para vivirla y podamos enseñarla con prudencia a donde quiera que vayamos. Enséñanos a atesorar la grandeza en el cielo, Señor, haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Amén.